Antes de empezar, quisiera, por supuesto, dar las gracias al Consejo General de Colegios Veterinarios y al Colegio de Zaragoza por haber tenido la amabilidad de invitarme a dar esta charla. Quisiera dar las gracias también a la Universidad de Zaragoza por haber cedido estas instalaciones y al Gobierno de Aragón. Bien, el objetivo de esta charla es ofrecer una visión general de los fundamentos científicos de la valoración del bienestar animal, indicadores y protocolos. Y este es el plan de la charla. Empezaré con una muy breve introducción y después dedicaré aproximadamente la mitad del tiempo a discutir cómo deben ser los indicadores de bienestar y la otra mitad a discutir cómo esos indicadores deben combinarse para formar un protocolo de evaluación del bienestar. Y acabaré con un resumen. Bien, en cuanto a la introducción, creo que la primera pregunta que deberíamos plantearnos, y esa pregunta es relevante después, cuando discutamos algunas características de los protocolos, la primera pregunta es ¿por qué queremos evaluar el bienestar de los animales? Y creo que hay dos razones. La primera es porque si no tenemos herramientas para evaluar el bienestar de forma científica, no podremos identificar problemas de bienestar y tampoco podremos valorar en qué medida las estrategias de mejora son eficaces para mejorar el bienestar. Por lo tanto, al margen de cualquier otra consideración, si queremos identificar problemas y queremos ver si lo que hacemos sirve de algo, necesitamos criterios científicos para evaluar el bienestar. La otra razón, y desde luego no son mutuamente excluyentes ni incompatibles, la otra razón por la que necesitamos herramientas que nos permitan evaluar el bienestar es que cada vez hay más demanda por programas de certificación del bienestar. Tal vez inicialmente en el ámbito de la ganadería, explotaciones ganaderas y mataderos, operaciones de transporte de animales, pero recientemente también parques zoológicos, acuarios, centros de recogida de animales de compañía, clínicas veterinarias, mañana veremos ejemplos de esas cosas, quieren certificar sus prácticas en relación con el bienestar de los animales y para que esos programas de certificación tengan validez científica, otra vez necesitamos herramientas. Y eso nos lleva a lo que desde mi punto de vista es, si queréis, el principal problema, o al menos algo de lo que debemos ser conscientes de entrada. El bienestar animal es algo que puede medirse, sin duda, pero que no puede medirse de forma directa. Nosotros podemos medir de forma directa el peso de un animal, podemos medir su altura a la cruz, no hay ninguna duda de eso. El peso y la altura a la cruz son variables patentes, que decimos, pero el bienestar animal no lo es. El bienestar animal es una variable latente, que no puede medirse de forma directa. Si no puede medirse de forma directa, pero sí que puede medirse, pues no hay más que medirlo de forma indirecta. Y cuando decimos que lo medimos de forma indirecta, lo que decimos es que medimos el bienestar animal utilizando indicadores de bienestar. Y los indicadores son simplemente parámetros que sí que pueden medirse de forma directa y que aportan información sobre el bienestar de los animales. Idealmente, si queremos obtener conclusiones sobre el bienestar de los animales y sobre cómo ese bienestar mejora o no en función de lo que hacemos, idealmente esos indicadores tienen que combinarse para formar un protocolo de evaluación del bienestar. Por tanto, dos primeras ideas: necesitamos herramientas para valorar el bienestar que estén validadas científicamente. Como el bienestar no puede medirse de forma directa, tenemos que medirlo mediante indicadores, y los indicadores son parámetros que sí que pueden medirse de forma directa, que aportan información sobre el bienestar y que idealmente deben combinarse para formar un protocolo. Bien, y esto establece el esquema del resto de mi charla. Dedicaré una parte, como decía, a hablar de indicadores y otra parte a hablar de protocolos. Y vamos con los indicadores. Y creo que para resumir este asunto al máximo hay tres ideas, literalmente tres ideas, que deberíamos recordar acerca de los indicadores de bienestar.
Y la primera es que una evaluación de bienestar no puede realizarse nunca utilizando un único indicador. Si queremos evaluar el bienestar de los animales de una forma correcta, debemos utilizar necesariamente varios indicadores, varios o muchos, pero desde luego no uno solo. Y la razón de esto es la propia definición de bienestar animal. El objetivo de esta charla no es discutir la definición de bienestar animal, y en realidad hay muchas definiciones de bienestar animal, pero todos estamos de acuerdo en que, de entrada, el bienestar de los animales o el concepto de bienestar incluye la salud física y algo más que la salud física. Esta es la definición oficial, la más reciente, la última de la OIE, la definición oficial de bienestar animal, que dice bienestar animal significa el estado físico y mental de los animales. Por tanto, de entrada es indudable que la salud de los animales, entendida de forma tradicional como ausencia de enfermedades y lesiones, la salud es un elemento fundamental del bienestar, pero el bienestar incluye otras cosas, va más allá, incluye las emociones, incluye el comportamiento de los animales. Esto nos da una primera pista del concepto en el que quiero insistir ahora, y ese concepto es que el bienestar animal es algo multidimensional, que incluye diferentes facetas. Y esas facetas pueden expresarse de muchas maneras. Estoy seguro de que todos ustedes conocen el principio de las 5 libertades, que fue propuesto inicialmente por el Comité Bramble del Reino Unido en los años 60 y modificado en su forma actual en 1992 por el Farm Animal Welfare Council del Reino Unido. Bien, las 5 libertades son un ejemplo excelente de ese carácter multidimensional del bienestar animal. Lo cierto es que últimamente se han revisado porque ofrecen algunas dificultades. Una de ellas es que ponen énfasis en la ausencia de lo negativo y se olvidan de la importancia de la presencia de lo positivo. Y uno de los paradigmas que ahora se utiliza más es el principio de los 5 dominios. Antes teníamos el principio de las 5 libertades del Farm Animal Welfare Council. Ahora tenemos el principio de los 5 dominios, que fue propuesto por este investigador de Nueva Zelanda, David Mellor. Y lo que dice este principio es algo así como esto. Nos dice: el concepto de bienestar animal es muy amplio, incluye salud e incluye las emociones y el comportamiento. Bien, una vez hemos aceptado esto, cuando queremos evaluar el bienestar de los animales, que es de lo que se trata en el contexto de esta conferencia, cuando queremos evaluarlo en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Y lo que él propone es que debemos tomar en consideración 4 elementos, que son la nutrición de los animales, su salud física, su confort físico y térmico y su conducta. De cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, que serían los 4 dominios básicos, pueden desprenderse consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, el hecho de que los animales tengan acceso a una dieta equilibrada y variada sería una situación positiva dentro de este primer dominio. La restricción de comida o agua sería una situación negativa dentro de este primer dominio, y así sucesivamente. De la suma de estos 4 dominios, de la combinación de estos 4 dominios, surge el 5.º dominio, el estado afectivo, cómo se encuentra el animal, que es lo que determina, de hecho, su bienestar. Es decir, el bienestar del animal, de acuerdo con este esquema de los 5 dominios, sería el balance entre las emociones positivas y negativas que experimenta el animal, y esas emociones positivas o negativas surgen de las diferentes consecuencias, positivas o negativas, de cada una de estas 4 consideraciones. Bien, más allá de las 5 libertades, más allá de los 5 dominios, más allá de la definición de la OIE que aparecía en la diapositiva anterior, todo esto nos lleva a la idea que he avanzado antes. El concepto de bienestar es un concepto multidimensional
Y si es multidimensional, lo que ocurre es que no hay ningún indicador que por sí mismo nos ofrezca información de todos los aspectos que acaban constituyendo el concepto de bienestar. Tendremos indicadores que nos aportarán información sobre la nutrición, otros que nos aportarán información sobre la conducta y otros que nos aportarán información sobre la salud y así sucesivamente. Pero como todas estas cosas son importantes, necesariamente debemos utilizar una combinación de varios indicadores. Y este es un principio que a menudo se olvida. Son todavía varios los trabajos científicos que pretenden obtener conclusiones acerca del bienestar de los animales utilizando un único indicador. Y eso en general puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Bien, el segundo principio, la segunda idea, he dicho que eran tres, la segunda idea sobre los indicadores de bienestar es que a grandes rasgos podemos utilizar dos tipos o dos categorías de indicadores cuando evaluamos el bienestar. Los que llamamos indicadores del animal y los que llamamos indicadores del ambiente. Los indicadores basados en los animales incluyen, por ejemplo, cambios de conducta, el aspecto de los animales, la condición corporal, por ejemplo, la suciedad del pelaje o del plumaje, incluyen signos clínicos, etc. Mientras que los indicadores del ambiente tienen que ver con las instalaciones, las condiciones climáticas, el espacio disponible, la dieta, etc. Bien, tradicionalmente hemos puesto énfasis en los indicadores del ambiente. Y de hecho, buena parte de la legislación se basa en indicadores del ambiente. Y la razón creo que es fácil de entender. Medir el espacio de que dispone un animal o medir la temperatura es algo relativamente sencillo. No requiere una formación compleja. Evaluar el comportamiento, evaluar los signos clínicos o incluso aplicar de forma adecuada una escala de condición corporal es algo que lleva más tiempo y que requiere una cierta formación. Por lo tanto, estos indicadores tienen la ventaja, los indicadores del ambiente tienen la ventaja de ser sencillos, relativamente rápidos y no requerir una formación específica importante. El problema es que a menudo no nos aportan la información que queremos. ¿Por qué? Bien, la idea de indicadores del animal e indicadores del ambiente es muy sencilla. Imaginad que vamos a una explotación de vacas de leche. Podemos hacer dos cosas para evaluar el bienestar. En realidad hacemos al final una combinación de ambas, pero en teoría podríamos hacer dos cosas. Llegar a la granja y olvidarnos de las vacas y fijarnos en el tipo de suelo, en el diseño de los cubículos, en la temperatura, en si hay ventiladores, etc. Indicadores del ambiente. La otra posibilidad sería olvidarnos de todo menos de las vacas y fijarnos en la condición corporal de las vacas, en el porcentaje de vacas cojas, en si las vacas están limpias o sucias y si las que están sucias están muy sucias o poco sucias, etc. Indicadores del animal. Bien, ¿qué debería ocurrir para que los indicadores del ambiente, que son los fáciles, nos aportaran una información útil? Lo que debería ocurrir es que hubiera una relación previsible entre un parámetro ambiental y la situación en la que se encuentra el animal. Es decir, si nosotros pudiéramos demostrar que un animal con 1 metro cuadrado de superficie está bien y con 0,8 metros cuadrados de superficie está mal, si esto fuera una relación clara, inequívoca, medir la superficie sería suficiente y mucho más fácil que observar al animal. El problema es que esa relación entre parámetros ambientales y el estado del animal es una relación mucho más compleja y a menudo difícil de prever. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque los animales son distintos entre sí, incluso dentro de una misma especie, incluso dentro de una misma raza, son diferentes entre sí. Y son diferentes a veces en cosas muy obvias. Un requisito importante de bienestar
en vacas de leche es que la vaca pueda echarse cómodamente un mínimo de 11 horas, preferiblemente 12 o 13, si son frisonas de alta producción. Y para que se echen ese tiempo necesitan un lugar adecuado para echarse. Si es una explotación con cubículos, eso pasa por tener buenos cubículos y en número suficiente. Y alguien podría decir, bueno, pues dinos cuánto tiene que medir el cubículo. Fantástico. Lo que pasa es que hay cubículos excelentes para las vacas de hace 10 años, que eran más pequeñas que las vacas de ahora. Porque un resultado de seleccionar vacas para aumentar la producción de leche es que el tamaño de las vacas ha aumentado. Y es relativamente frecuente ir a una explotación en la que las vacas no se echan lo que deberían porque los cubículos son demasiado pequeños para las vacas que hay ahora en esa explotación. Y la variabilidad no es solo morfológica, variabilidad en el temperamento, variabilidad en la adaptación a un clima cálido o frío. Cada animal es diferente, por lo tanto, la relación entre un parámetro ambiental y cómo está el animal no es una relación clara y previsible. Y todavía hay más. Las variables del ambiente interactúan entre sí. Yo podría preguntaros, un cerdo de 100 kilos, cerdo de edad de sacrificio, poco más o menos, ¿está bien si dispone de 0,7 metros cuadrados de superficie de descanso? Y la respuesta debería ser depende, como en muchas cosas en biología, de hecho, depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de cómo se tumba el animal. Si se tumba en decúbito external, sobre la barriga con las patas recogidas, cabe en 0,7 metros cuadrados y le sobra. Pero si se tumba en decúbito lateral, sobre el costado con las patas extendidas, no cabe en 0,7 metros cuadrados. No es que no tenga espacio suficiente, es que realmente no cabe, porque un cerdo de 100 kilos en decúbito lateral ocupa, no ya necesita, sino ocupa 1 metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esa variable ambiental tan sencilla, metros cuadrados, tiene un efecto sobre el animal dependiendo de otras variables ambientales, porque un cerdo se echa en decúbito lateral o en decúbito external dependiendo, entre otras cosas, de la temperatura. Y no de la temperatura ambiente, sino de la temperatura que percibe el animal, que depende del ambiente, pero también de la humedad relativa, de la ventilación y del tipo de suelo. Por lo tanto, son muchas las variables que interactúan entre sí antes de que podamos prever cómo estará el animal. En definitiva, precisamente porque las variables del ambiente tienen un efecto difícil de prever sobre el bienestar de los animales, es por eso que hoy el énfasis lo ponemos en los indicadores del animal. Esto no significa que los indicadores del ambiente no sean útiles nunca. Hay situaciones en las que no tenemos indicadores del animal y por lo tanto tenemos que utilizar indicadores del ambiente, y hay alguna situación en la que sí tenemos indicadores del ambiente cuyo efecto sobre el animal es perfectamente previsible. En ese caso es correcto utilizar indicadores del ambiente, pero si no es así, es preferible utilizar indicadores del animal. Bien, ¿y cuál es la tercera idea? Muchos indicadores, preferentemente del animal, pero no solo del animal, aunque sí preferentemente. Y la tercera idea es que los indicadores, tanto si son del ambiente como si son del animal, deben ser buenos indicadores, lo cual en sí mismo no dice gran cosa, resulta evidente. Pero, ¿qué significa que sean buenos? Significa 3 cosas: que sean válidos, que sean fiables y que sean prácticos. Que sean prácticos es como bastante claro, ¿eh? Todo requiere tiempo y dinero, y el tiempo y dinero que requerimos para medir un indicador debe ser razonable. Que sean prácticos o no dependerá de las circunstancias. Algo que puede ser práctico en un zoológico puede no serlo en una explotación de pollos de engorde, por limitaciones económicas, de tiempo, etc. Fiables, ¿qué significa? 2 cosas. Que si vamos usted y yo y medimos lo mismo el mismo día, nos debe dar el mismo resultado, correlación entre observadores, y que si voy yo varios días y no ha habido cambios, debo obtener el mismo resultado, correlación dentro de un mismo observador. Eso es lo que significa fiable. Y he dejado para el final lo más complejo, la validez. ¿Qué significa que el indicador sea válido?
significa que el indicador debe efectivamente aportar información sobre el bienestar de los animales. Y alguien diría, bueno, es obvio. Pues no siempre lo es. Y voy a presentaros ahora un ejemplo que además es un ejemplo que se utiliza mucho en investigación sobre bienestar. Seguramente el indicador fisiológico más utilizado en investigación sobre bienestar animal es la concentración plasmática de cortisol, una hormona, como sabéis, producida por las adrenales y que es una de las hormonas cuya concentración aumenta o puede aumentar en situaciones de estrés. Hay infinidad de trabajos que utilizan el cortisol como indicador de bienestar. Y la idea subyacente es, si el cortisol plasmático presenta una concentración elevada, eso significa que el animal está estresado. Si el animal está estresado, eso significa que el animal no está bien. ¿Válida esa afirmación? Bueno, este es un estudio hecho con ratas de laboratorio. En la rata, en general, en los roedores, el glucocorticoide principal no es el cortisol, es la corticosterona, pero da igual. En todo caso, aquí aparece corticosterona, podría ser cortisol, y la longitud de la barra amarilla indica el aumento en la concentración plasmática de corticosterona en las ratas cuando los investigadores la sometían a diferentes tratamientos. Bien, seguramente no alcanzáis a leer la letra, pero no importa, os cuento un par de ejemplos. Manipulación de la rata, aunque la rata esté habituada, se estresa ligeramente cuando la manipulas, produce un pequeño aumento en corticosterona. Parece razonable, coincide con la idea preconcebida que tenemos. Colocamos la rata en una jaula nueva, desconocida. La novedad resulta estresante para los animales. La rata se estresa más, un mayor aumento en la concentración de corticosterona. Fantástico, todo encaja. Algo realmente desagradable. Una pequeña descarga eléctrica en las patas. La rata se estresa más. Si la descarga eléctrica es más intensa, se estresa más todavía. Hasta aquí todo encaja, hasta que uno llega a la barra de arriba de todo, que es la que muestra un aumento mayor, espectacularmente mayor, en la concentración plasmática de corticosterona. Y lo que pone aquí es conducta sexual. No hay nada que aumente tanto la corticosterona de las ratas y de otros animales, cortisol en los otros mamíferos, que la perspectiva de una cópula o el hecho de copular. Y no tenemos ninguna razón para pensar que la perspectiva de una cópula o una cópula sean cosas negativas para el bienestar, y no solo de una rata. Uno pensaría más bien lo contrario. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que la corticosterona y el cortisol son útiles? Sí, desde luego. Siempre y cuando tengamos en cuenta las limitaciones en su validez. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que un aumento de cortisol o de corticosterona no nos está diciendo nada acerca de un supuesto problema de bienestar. A eso me refiero cuando hablo de validez. Y no estoy diciendo con esto que debamos ignorar los trabajos que utilizan cortisol o corticosterona, que son muchos y algunos de ellos extremadamente útiles, simplemente que debemos tener en cuenta las limitaciones en lo que a validez se refiere de este y de cualquier otro indicador. ¿Cómo se estudia la validez? Bien, un par de ejemplos. El primero sobre dolor. Este es un artículo un poco antiguo, pero es un artículo excelente acerca de cómo validar indicadores de bienestar, concretamente de dolor, en corderos, cuando se les somete a castración y a corte de cola. Y lo que hicieron aquí los investigadores, el método de validación que utilizaron, fue aplicar 7 tratamientos previamente ordenados de más a menos doloroso en función del tejido, del tamaño de la herida quirúrgica y de otros parámetros objetivos. Describieron una serie de cambios de conducta como posibles indicadores de dolor y estudiaron la validez respondiendo a una pregunta para cada indicador de conducta. Y la pregunta era, ¿este indicador de conducta, este cambio de conducta, varía de forma significativa entre los diferentes tratamientos? Si la respuesta es que sí,
si el cambio de conducta es significativamente distinto entre tratamientos que sabemos o presumimos que son más o menos dolorosos, ese indicador de conducta es válido. Y con esta metodología discernieron entre cambios de conducta válidos para medir el dolor causado por la castración y por el corte de cola en corderos, de indicadores de conducta que no nos indican nada acerca del dolor. Y fijaos que es un trabajo de validación específico, no solo de dolor, sino específico de dolor en corderos y dolor causado por la castración y el corte de cola. Con lo cual quiero transmitiros la idea de que antes de utilizar un indicador tenemos que ver si hay evidencias científicas de que ese indicador es realmente un indicador válido. Otro ejemplo, también sobre dolor, una técnica muy utilizada en investigación para validar un indicador de dolor, es preguntarse si ese indicador, otra vez dos indicadores de conducta, son significativamente diferentes entre animales sometidos al procedimiento doloroso, pero unos sin analgésico y otros con analgésico. Si la conducta es significativamente distinta entre ambos grupos experimentales, eso apoya la hipótesis de que la conducta es un indicador válido de dolor. Y mi último ejemplo sobre la validez, indicadores de bienestar en el sacrificio, para saber si un animal ha sido correctamente aturdido. Esto proviene de un documento de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Tiene además el valor añadido de que no solamente tiene en cuenta un elemento de la validez, sino también la medida en que el indicador es práctico o no. Fijaos, la idea es que aquí hay diferentes indicadores de un buen o mal aturdimiento. Cuanto más a la derecha, más fáciles de aplicar en el matadero. Cuanto más arriba, más sensibles son, es decir, más útiles son para detectar problemas. Fijaos, la vocalización, el hecho de que un animal supuestamente aturdido vocalice, es algo muy fácil de detectar. Vocaliza, no hay más. Por lo tanto, está muy a la derecha. Eso son buenas noticias en cuanto a que es práctico, pero está muy hacia abajo. Y está muy hacia abajo porque es un indicador poco sensible. Y es poco sensible porque un animal que vocaliza casi seguro que no está, o seguro que no está bien aturdido, pero la afirmación contraria no es cierta. Un animal que no vocaliza no está necesariamente bien aturdido. Por lo tanto, la vocalización no es un indicador válido de bienestar o falta de bienestar en el aturdimiento. Y así se refleja entonces en las recomendaciones de la EFSA para valorar el aturdimiento con pistola de bala cautiva, y fijaos que la ausencia de vocalización aparece en la parte inferior en cursiva y pálido, porque lo que dice el informe es no es un buen indicador de falta de consciencia, de un buen aturdimiento, porque incluso un animal que no vocalice puede estar mal aturdido. En definitiva, diferentes indicadores presumiblemente del ambiente y validados con investigación científica. Y esa investigación tiene sus complejidades, tiene su metodología, es específica de cada especie, y no solo eso, sino que es específica de cada problema de bienestar. Aturdimiento, dolor concretamente causado por la castración o el corte de cola en corderos, y así sucesivamente. Bien, supongamos que ya tenemos todos nuestros indicadores, preferentemente del animal, que han sido validados científicamente. ¿Qué hacemos con ellos? Pues combinarlos para formar un protocolo de evaluación del bienestar. Y los protocolos de evaluación, y esto es algo que debemos recordar y que a menudo se olvida, un protocolo de evaluación del bienestar no es solo una lista de indicadores, que también, lo primero que tiene que haber en un buen protocolo es una lista de indicadores escogidos de manera que cubran todos los aspectos del bienestar: nutrición, salud, comportamiento, confort, etc. Los 5 dominios. Por tanto, lo primero que debemos buscar en el protocolo es esa lista de indicadores validados que cubran todos los aspectos.
Pero el protocolo nos tiene que dar más información. ¿Cuál es la información que tiene que darnos? Pues bien, en primer lugar, una descripción detallada de la metodología. Es decir, cómo mides condición corporal. ¿Qué score utilizas de limpieza del pelaje? ¿O qué escala de puntuación utilizas para decidir si el plumaje de las gallinas está en buen estado o no? Es decir, no basta con decir mi indicador es la limpieza del pelaje. Necesito un material y métodos, como en una publicación científica, que me diga, para medir la limpieza del pelaje, mirarás la vaca de lado, te fijarás en estas 4 zonas anatómicas y las puntuarás de esta manera o de otra. Y además necesitamos reglas de muestreo, porque a no ser que estemos interesados en el bienestar de un animal, que eso ocurre pocas veces, normalmente estamos interesados en el bienestar de un grupo de animales. Y cuando queremos evaluar el bienestar en una granja, no vamos a tener tiempo de evaluar cada animal a través de todos los indicadores. Eso no es factible. Con lo cual tenemos que decidir cuántos animales evaluamos para cada indicador. Esas son las reglas de muestreo. Y las reglas de muestreo lo que nos dicen, como no podía ser de otra manera, es que cuanto mayor es la población, menor es el porcentaje de animales que tenemos que evaluar para obtener conclusiones fiables. No lo recuerdo de memoria, pero el protocolo que os comentaré después, Welfare Quality, muchos indicadores en vacas de leche, en una explotación de vacas de leche, basta con medirlos en el 50% de las vacas. Si tenemos 400 vacas, no es necesario medirlos en el 50%, a lo mejor basta con el 30%. Al final son más vacas, pero el porcentaje es menor, es una cuestión puramente estadística. Y esas reglas de muestreo no se obtienen al azar, sino que se obtienen con el estudio estadístico correspondiente. Y después necesitamos saber, cuando ya sabemos qué indicadores, cómo medirlos, en cuántos animales, necesitamos saber cómo los valoramos. Bien, ejemplos de protocolos hay varios, yo os presento estos, que son los que conozco mejor y que de forma modificada utilizamos frecuentemente, los indicadores Welfare Quality, desarrollados en un proyecto europeo, probablemente el más ambicioso que ha habido nunca en investigación sobre bienestar de animales de granja en Europa y en el mundo, en el que participaron instituciones españolas. Y tenemos, gracias a ese proyecto, protocolos de evaluación del bienestar para vacas de leche y carne, cerdos en todas las fases del ciclo productivo y gallinas de puesta, pollos de carne. La estructura de los protocolos Welfare Quality es la misma independientemente de la especie y veréis que coincide perfectamente con el principio de los 5 dominios que he comentado al principio de la charla. Distingue 4 principios de bienestar: alimentación, alojamiento, salud y comportamiento. Esos son los 4 principios. Para cada principio establece de 2 a 4 criterios y para cada uno de estos criterios, no aparece en la diapositiva, pero os lo cuento, para cada uno de estos criterios establece uno o varios indicadores. Por ejemplo, para vacas de leche, el principio buena alimentación incluye, entre otros, el criterio ausencia de hambre prolongada y para ese criterio nuestro indicador es condición corporal. Una vez se define ese indicador, el protocolo indica metodología para medir condición corporal, metodología para puntuarla y reglas de muestreo para decidir en cuántas vacas tengo que medir la condición corporal en función del número de vacas de la granja en la que estoy trabajando. Bien, los protocolos de evaluación de bienestar funcionan, son una herramienta muy útil, pero obviamente tienen protocolos y trabajo en ciencia, más que decir que todo va bien y todo funciona, es detectar los puntos débiles para intentar mejorarlos. ¿Cuáles son esos problemas de los protocolos? No solo Welfare Quality, sino creo que de muchos protocolos. El primero es el tiempo necesario para aplicar el protocolo. Eso tiene que ver con el carácter más o menos práctico del protocolo. Un protocolo Welfare Quality bien hecho en vacas de leche o en porcino, en una explotación no necesariamente muy grande, puede suponer un trabajo de 7 u 8 horas. Y eso puede ser un factor limitante o no, en función de consideraciones de mercado, disponibilidad de recursos, etcétera, pero en cualquier caso es algo que hay que tener en cuenta y es importante saberlo. No evalúas el bienestar en una granja de vacas de leche en 30 minutos. Tienes que medir varias cosas en muchas vacas, siguiendo una determinada metodología, etcétera. Es algo que hay que saber.
La otra cuestión más importante desde mi punto de vista es que los protocolos están bien como punto de partida. Los protocolos Welfare Quality son muy útiles, pero hay que adaptarlos a las condiciones específicas de cada sistema, de cada lugar e incluso de cada animal. Es decir, no creo que sea necesariamente una buena idea tomar un protocolo publicado y decir, bueno, voy a aplicarlo esté donde esté, con el sistema de producción que tenga, sin hacer ningún cambio, ¿no? Hay que pensar, me estoy olvidando de algo importante, esto es factible en este sistema, tiene sentido, etc. Por ejemplo, los protocolos Welfare Quality de vacas de leche no incluyen ningún indicador sobre estrés por calor. Y yo creo que una evaluación de bienestar de vacas de leche en un país como el nuestro debe incluir necesariamente medidas de estrés por calor. Porque si tuviera que decir algo, yo diría que el estrés por calor aquí, en España, es uno de los 5 problemas de bienestar más importantes en vacas de leche, junto con mamitis, cojeras, dificultades en el descanso de las vacas y alguna otra cosa. Pero no hay ningún indicador, porque, bueno, hay varias razones, pero el hecho de que muchas de las personas que contribuyeron a ese protocolo son o eran personas de países del norte de Europa puede explicar eso. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Olvidarnos de Welfare Quality? No. Aplicarlo e incluir este indicador. Bien, otro problema que para mí conceptualmente es el más importante es el asunto de la agregación. Y creo que esto es algo que induce a confusión. Le dedico 2 minutos y con esto acabo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú tienes un protocolo y ese protocolo está formado por muchos indicadores. Pero al final, dependiendo de qué quieras hacer, tú quieres una puntuación. Es decir, oye, dime cómo está esta naranja. Está muy bien, está bien, tiene un 10, un 9, un 8, un 7, etc. Claro, y esto solo puedes hacerlo si a cada indicador le das un peso relativo. Es decir, tienes que ponderar cada indicador. Y esto ofrece un problema que desde mi punto de vista no es salvable con criterios científicos. Porque, vamos a ver, cualquiera de nosotros estaría de acuerdo en que tener un 30% de vacas cojas es peor que tener un 5%, suponiendo que todas estén igual de cojas. Pero yo desafiaría a cualquiera que me argumentara en un sentido o en otro que tener muchas vacas cojas y ninguna vaca con mamitis es mejor o peor que la situación inversa. O más difícil todavía, desafiaría a cualquiera que me dijera que tener muchas vacas cojas, pero ninguna vaca con miedo de las personas es mejor o peor que no tener ninguna vaca coja, pero muchas vacas con miedo de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros ponderamos, damos un peso relativo a cada indicador, difícilmente podemos hacerlo con criterios científicos porque es como sumar peras con manzanas. ¿Supone eso un problema grave? No es ningún problema en absoluto si lo que queremos es identificar problemas de bienestar. Porque entonces lo que quiere el ganadero o quien sea es que le digas, oye, ¿dónde tengo el problema? Y tú le dices, en cojeras, en mamitis, en estrés por calor o en el manejo de las vacas. Arreglémoslo. Si lo que quieres es certificar y dar una nota final, ahí tienes que ponderar. Y no pasa nada, ponderas, pero tenemos que ser conscientes de que esa ponderación no puede hacerse con criterios estrictamente científicos, se hace con opinión de expertos. Y la opinión de expertos está muy bien, pero no hay que olvidar que la ciencia no es un ejercicio democrático. Entonces, cuando hacemos opinión de expertos, tenemos que ser sensatos y decir, bueno, la ciencia llegaba hasta los indicadores. Cuando ponderamos, estamos imponiendo una serie de ideas preconcebidas, que está bien siempre y cuando lo digamos. Bien, la otra cuestión es que estos protocolos mayoritariamente se han desarrollado para animales de granja. De hecho, el 90%, y no me lo invento, es así, el 90% de los artículos científicos sobre bienestar animal son sobre animales de granja, un poco más o menos, en los últimos 10 años, y cada vez necesitamos más protocolos para animales de compañía, zoológico, etc. Los protocolos de animales de granja son útiles como punto de partida para hacer protocolos aplicables a otros animales. Esto es un ejemplo de cómo utilizamos el protocolo Welfare Quality para elaborar un protocolo que nos sirviera para un ungulado salvaje en cautividad, y mañana tendremos más información acerca de esto. Bien, y esto me lleva al resumen de la charla con 4 ideas que ya he mencionado. Primera, solo podemos evaluar el bienestar con varios indicadores validados previamente.
Los protocolos de evaluación mayoritariamente se han desarrollado para animales de granja y deben adaptarse tanto a las condiciones ambientales como al tipo de animales, y agregar las diferentes medidas de un protocolo es un problema potencial y tenemos simplemente que ser conscientes de esa limitación, que no es tal si queremos utilizar el protocolo para identificar problemas, pero puede serlo cuando lo queremos para certificación. Y eso es todo. En estas páginas web tienen más información sobre posibles protocolos y gracias otra vez a los organizadores y a ustedes.